El olor a formol mezclado con sangre llenaba el quirófano del Hospital Santa Mónica en Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la Ciudad de México. Era la madrugada del 4 de julio de 1997, y sobre la mesa de operaciones yacía un hombre de 42 años, cuyo rostro estaba siendo reconstruido completamente por dos de los cirujanos plásticos más caros de México. Las enfermeras trabajaban en silencio absoluto. Sabían que un solo error costaría sus vidas. El paciente, registrado bajo el nombre falso de Antonio Flores Montes, era en realidad Amado Carrillo Fuentes, el narcotraficante más poderoso y rico del mundo, el hombre al que llamaban el Señor de los Cielos. A las 2:07 de la madrugada, los monitores comenzaron a sonar. El corazón de Amado, debilitado por décadas de consumo de cocaína y el estrés de ser el hombre más buscado de México, empezó a fallar. El anestesiólogo colombiano aumentó la dosis de Dormicum, pero era demasiado tarde. A las 2:40 horas, después de 40 minutos de intentos desesperados de reanimación, Amado Carrillo Fuentes fue declarado muerto. O eso fue lo que el mundo creyó. 4 meses después, 3 cuerpos aparecieron dentro de barriles de cemento en la carretera México-Acapulco. Los cadáveres habían sido torturados de maneras que incluso veteranos investigadores forenses tuvieron dificultad para documentar. Uno tenía todos los dedos cortados, otro había sido castrado. El tercero fue desollado vivo parcialmente antes de morir. Eran los 2 cirujanos plásticos y el anestesiólogo que operaron a Amado. La pregunta que nadie pudo responder era simple, pero aterradora. ¿Los mataron por fallar en salvar a su jefe? ¿O los eliminaron porque sabían demasiado sobre lo que realmente sucedió en ese quirófano? La verdad murió con ellos, sellada en cemento y silencio eterno. Para entender cómo un campesino de Sinaloa se convirtió en el criminal más rico de la historia después de Pablo Escobar, con una fortuna estimada en $25,000 millones, hay que regresar a los años 50, a un pequeño pueblo polvoriento, donde la única ley era la del más fuerte, y la única salida de la pobreza era el narcotráfico. Amado Carrillo Fuentes nació en Sinaloa, en un vilarejo rural donde el gobierno mexicano era solo un concepto abstracto y el crimen organizado era la única economía real. Su familia eran agricultores y pequeños propietarios de tierra. Tenía entre 10 y 12 hermanos. El número exacto se perdió en registros inexistentes o deliberadamente destruidos. Pero lo que sí estaba claro era que su tío, Ernesto Fonseca Carrillo, conocido como Don Neto, ya era una figura legendaria en el mundo del narcotráfico. Don Neto no era un traficante cualquiera. Era uno de los fundadores del Cártel de Guadalajara, la primera gran organización criminal que unificó el tráfico de drogas en México durante los años 70. Trabajaba junto a Miguel Ángel Félix Gallardo, El Padrino, y Rafael Caro Quintero. Juntos construyeron un imperio que movía toneladas de cocaína desde Colombia hasta Estados Unidos, sobornando políticos, generales y jueces. El dinero fluía como río desbordado. Gobernadores cenaban en sus mesas. Comandantes de policía eran sus guardaespaldas mejor pagados. México no era gobernado por el presidente, sino por 3 hombres que operaban desde las sombras de Guadalajara. Amado creció viendo ese poder, respirando ese dinero, entendiendo desde niño que la única diferencia entre un campesino muerto de hambre y un hombre que comía en platos de oro era el coraje de cruzar ciertas líneas. A principios de los años 80, Don Neto llevó a su sobrino al negocio familiar. Amado tenía poco más de 20 años. Era callado, observador. No presumía ni alardeaba como otros jóvenes sicarios. Mientras otros buscaban notoriedad, Amado estudiaba la logística del negocio con la mente analítica de un ingeniero. Y ahí vio algo que nadie más estaba viendo. El Cártel de Guadalajara perdía millones de dólares cada año en envíos interceptados. Los barcos eran detenidos por la Marina. Los camiones eran confiscados en retenes. Las rutas terrestres y marítimas eran predecibles, lentas, vulnerables. Pero el cielo era un territorio sin ley, sin vigilancia real,
sin barreras. Amado propuso algo que sonaba descabellado: comprar aviones grandes, y transportar cocaína por aire directamente desde Colombia hasta México, y desde México hasta pistas clandestinas en Estados Unidos. Los viejos capos se rieron al principio. ¿Aviones? ¿Cómo un campesino de Sinaloa iba a conseguir aviones? ¿Dónde iban a aterrizar sin que las autoridades los detectaran? Pero Amado no era un soñador, era un estratega. Compró sus primeros aviones, un Learjet y varios Cessna, con dinero prestado de su tío. Contrató pilotos veteranos, algunos exmilitares, otros simplemente adictos a la adrenalina y al dinero fácil. Construyó pistas de aterrizaje clandestinas en ranchos remotos de Chihuahua y Sonora. E hizo su primer vuelo: 500 kilos de cocaína pura desde Medellín, Colombia, hasta un rancho en el desierto de Chihuahua. El vuelo duró 4 horas, 0 pérdidas, 0 interceptaciones. Cuando esos 500 kilos llegaron a Estados Unidos una semana después, generaron $15 millones en ganancias netas. Amado había encontrado la fórmula mágica del narcotráfico moderno. Si te está gustando esta historia del narcotraficante más rico de la historia, suscríbete a nuestro canal y déjanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que marcaron a México y al mundo. A mediados de los años 80, Amado ya no era el sobrino de Don Neto. Era Amado Carrillo Fuentes, uno de los operadores más eficientes del Cártel de Guadalajara. Pero en 1985, todo cambió. El agente de la DEA, Enrique Camarena, fue secuestrado, torturado durante 30 horas y asesinado por órdenes de Rafael Caro Quintero. La presión internacional se volvió insoportable. El gobierno de Estados Unidos amenazó con sanciones económicas devastadoras. México no tuvo opción. Miguel Ángel Félix Gallardo, el padrino, fue arrestado en 1989. Don Neto ya estaba en prisión. Rafael Caro Quintero también. El Cártel de Guadalajara, el imperio más poderoso de México, colapsó en cuestión de meses. Pero antes de caer, Félix Gallardo tomó una decisión que cambiaría para siempre el mapa del narcotráfico mexicano. Dividió su imperio entre los hombres en quienes confiaba. A los hermanos Arellano, Félix les dio Tijuana, la plaza más valiosa por su proximidad con California. A Joaquín, el Chapo Guzmán, le entregó Sinaloa. Y a Amado Carrillo Fuentes le dio Ciudad Juárez y todo el estado de Chihuahua, la frontera más larga con Estados Unidos. Amado no perdió tiempo. Se alió con Pablo Acosta, conocido como El Zorro, el jefe del contrabando en la frontera de Chihuahua. Pablo controlaba todo lo que cruzaba hacia Texas: drogas, armas, personas. Tenía conexiones profundas con agentes corruptos de la Dirección Federal de Seguridad, la DFS, la agencia de inteligencia mexicana que supuestamente combatía el narcotráfico, pero en realidad trabajaba para los carteles. Con la protección de la DFS y las rutas aéreas de Amado, el Cártel de Juárez se convirtió rápidamente en una máquina perfectamente aceitada de dinero y cocaína. Pero Pablo Acosta cometió un error. Se volvió visible, ruidoso, desafiante. En 1987, durante un operativo en el pueblo de Santa Elena, fue asesinado por comandos federales. Algunos dicen que Amado entregó su ubicación a las autoridades porque Pablo se había vuelto un problema. Otros dicen que fue traicionado por su propio lugarteniente, Rafael Aguilar Guajardo, quien inmediatamente tomó el control de las operaciones terrestres del cártel. Amado trabajó con Rafael durante años, pero la desconfianza crecía como tumor maligno. A principios de los años 90, Amado comenzó a sospechar que Rafael planeaba delatarlo con las autoridades estadounidenses a cambio de inmunidad. En abril de 1993, Rafael Aguilar Guajardo fue asesinado en Cancún. Oficialmente fue un ajuste de cuentas con un cártel rival. Extraoficialmente, todos sabían que Amado había ordenado su ejecución. La respuesta fue inmediata y brutal. Ciudad Juárez se convirtió en zona de guerra.
Los leales a Rafael contra los leales a Amado. En 3 meses, más de 600 personas murieron en las calles de la ciudad fronteriza. Cuerpos aparecían colgados en puentes. Familias enteras eran masacradas en sus casas. La policía municipal dejó de responder llamadas en ciertos barrios porque sabían que cualquiera que entrara no saldría vivo. Pero cuando el humo se disipó, Amado Carrillo Fuentes era el único líder indiscutible del cártel de Juárez. Y entonces construyó algo que nadie había visto antes. Mientras otros carteles seguían usando camionetas y túneles, Amado compró una flota de Boeing 727, aviones comerciales capaces de transportar hasta 15 toneladas de cocaína por vuelo. Pagó millones de dólares por cada avión. Los registró bajo nombres de empresas fantasma. Contrató ingenieros para modificar los tanques de combustible y crear compartimentos secretos. Sus vuelos partían desde pistas clandestinas en Colombia, aterrizaban en ranchos remotos de México para reabastecerse y luego cruzaban la frontera hacia Arizona, Nuevo México y Texas. En una sola noche, Amado podía mover más cocaína que otros carteles en un mes entero. Por eso le decían el Señor de los Cielos, no porque volara, sino porque era dueño de ellos. Su fortuna creció hasta niveles obscenos. Se estimaba en $25,000 millones, convirtiéndolo en uno de los hombres más ricos del mundo, legal o ilegalmente. Construyó una mansión de estilo árabe en las afueras de Ciudad Juárez, con fuentes importadas de Italia, pisos de mármol traídos de Turquía, pinturas originales de maestros europeos. Tenía más de 200 agentes del gobierno mexicano en su nómina, comandantes de policía, generales del ejército, gobernadores, jueces federales. Todos recibían sobres llenos de dólares cada mes. Amado no compraba lealtad, compraba silencio absoluto y protección total. Pero a diferencia de Pablo Escobar, quien se exhibía en revistas y desafiaba abiertamente al gobierno colombiano, Amado operaba en las sombras. No daba entrevistas, no aparecía en fiestas públicas, vivía discretamente, moviéndose entre casas de seguridad, cambiando de ubicación cada pocas noches. Su paranoia era justificada. Sabía que cuanto más visible fuera, más cerca estaría la muerte o la prisión. Durante esos años de poder absoluto, Amado mantuvo conexiones internacionales que pocos conocían. Uno de sus operadores viajó a Brasil para comprar aviones en el mercado negro. Amado mismo pasó tiempo en Brasil, donde tuvo una relación con una mujer brasileña. De esa unión nació un hijo en Curitiba. Amado compró un inmueble para ellos, asegurándose de que su hijo creciera lejos de la violencia de México. Años después, cuando las autoridades brasileñas descubrieron el origen del dinero, el inmueble fue confiscado por la justicia. Pero para entonces, Amado ya tenía otros problemas más urgentes. La DEA había intensificado su persecución. Los carteles rivales, especialmente los Arellano Félix de Tijuana y el Chapo Guzmán de Sinaloa, querían su territorio. Y lo más peligroso de todo, su nombre comenzaba a aparecer demasiado en periódicos y reportes de inteligencia. En 1997, Amado tomó la decisión más radical de su vida. Desaparecería completamente. No huiría a Colombia o España como otros capos. Se transformaría. Cambiaría su rostro, su cuerpo, su identidad. Planeaba mudarse a China o algún país andino donde pudiera vivir tranquilo con el dinero que había acumulado. Contactó a los mejores cirujanos plásticos de México, pagándoles honorarios que superaban lo que ganarían en toda su vida. El plan era someterse a una cirugía de reconstrucción facial completa, cambiar su nariz, sus pómulos, su mandíbula. También se haría una liposucción extensiva para cambiar su figura corporal. Sería un procedimiento de 8 horas, extremadamente riesgoso, pero Amado estaba dispuesto a correr ese riesgo si significaba libertad total. El 3 de julio de 1997, usando documentos falsos que lo identificaban como Antonio Flores Montes, Amado ingresó al Hospital Santa Mónica. Solo 2 de sus guardaespaldas más confiables lo acompañaban. La cirugía comenzó a las 6 de la tarde.
El equipo médico trabajó durante horas, reconstruyendo su rostro milímetro a milímetro, pero algo salió terriblemente mal. Según el reporte oficial, Amado sufrió una reacción adversa al Dormicum, el medicamento anestésico. Su corazón, destruido por años de abuso de cocaína y el estrés constante de ser el hombre más buscado de México, simplemente no resistió. A las 2 de la madrugada entró en paro cardíaco. Los médicos intentaron todo: masaje cardíaco, desfibrilación, adrenalina directa al corazón. Durante 40 minutos lucharon por salvarlo. A las 2:40 horas, Amado Carrillo Fuentes fue declarado muerto en la mesa de operaciones. Tenía 42 años. Pero había otra versión, susurrada en los círculos del narcotráfico, nunca confirmada pero ampliamente creída. Los Arellano Félix de Tijuana habían descubierto el plan de Amado. Pagaron a los cirujanos $5 millones cada uno para asesinarlo durante la operación. El Dormicum no fue una reacción adversa, fue una sobredosis calculada. Los médicos sabían exactamente cuánto darle para que su corazón colapsara. Lo mataron deliberadamente y crearon la narrativa del accidente médico. Nunca sabremos cuál versión es verdadera, pero lo que sí sabemos es que 4 meses después, esos 3 médicos aparecieron muertos de maneras tan brutales que incluso en el mundo del narcotráfico causaron horror. Cuando el cuerpo de Amado fue mostrado al público, las dudas comenzaron inmediatamente. El rostro estaba hinchado, desfigurado por la cirugía inacabada. Faltaban rasgos que quienes conocían a Amado recordaban claramente. Una cicatriz característica en su mano izquierda no estaba presente. El tono de piel parecía más oscuro. Algunos familiares y amigos cercanos que asistieron al velorio en Sinaloa expresaron abiertamente que no creían que fuera él. Las teorías de conspiración explotaron. ¿Había fingido su muerte? ¿Era ese cadáver de un doble mientras Amado vivía escondido en algún país asiático? ¿Los médicos habían sido asesinados porque sabían la verdad de que él seguía vivo? ¿O porque lo habían matado por órdenes de sus enemigos? Incluso hoy, 27 años después, en su pueblo natal, en Sinaloa, muchos habitantes insisten en que Amado sigue vivo, que lo ven ocasionalmente caminando por las calles, que el hombre en ese ataúd era un extraño. Antes de despedirnos, si llegaste hasta aquí es porque esta historia te atrapó tanto como a nosotros. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Estas historias necesitan ser contadas y tu apoyo hace que eso sea posible. El legado de Amado Carrillo Fuentes no terminó con su muerte, real o fingida. Su desaparición dejó un vacío de poder que desató una guerra brutal por el control del Cártel de Juárez. Su hermano Vicente Carrillo Fuentes, conocido como el Viceroy, intentó tomar el liderazgo, pero carecía del carisma y la visión estratégica de Amado. El cártel comenzó a fragmentarse. Lugartenientes ambiciosos se separaron formando sus propias células. Los carteles rivales, especialmente el de Sinaloa liderado por el Chapo Guzmán, después de su escape de prisión en 2001, vieron la oportunidad y atacaron. Ciudad Juárez se convirtió nuevamente en zona de guerra. Entre 2008 y 2012, más de 10.000 personas murieron en esa ciudad fronteriza, convirtiéndola en una de las más peligrosas del mundo. Pero en su pueblo natal de Sinaloa, Amado Carrillo Fuentes no es recordado como un criminal. Es visto como un héroe local, el hijo del pueblo que triunfó, que puso su vilarejo en el mapa, que construyó escuelas e iglesias con su dinero. El pueblo fue reformado casi completamente con las donaciones de Amado: calles pavimentadas, clínicas médicas, campos de fútbol, todo pagado por el Señor de los cielos. Para los habitantes, él era Robin Hood, no Pablo Escobar. Robaba a los gringos ricos y devolvía a su gente pobre. Esa es la narrativa que persiste, ignorando las 400 personas que fue acusado de asesinar, las 100 que torturó personalmente, las miles de familias destruidas por la cocaína que transportó. La historia de Amado Carrillo Fuentes es la historia de México en los años 90.
Un país donde el dinero del narcotráfico compraba absolutamente todo. Donde generales encargados de combatir el crimen eran empleados de los criminales. Donde la única diferencia entre la ley y el crimen era quién pagaba más. Amado entendió algo que otros capos no comprendieron hasta que fue demasiado tarde. El poder no viene de ser el más violento, viene de ser el más discreto, el más inteligente, el que controla la logística y las conexiones políticas. Pablo Escobar hizo explotar aviones y mató candidatos presidenciales, y por eso murió acorralado en un techo. Amado compró generales y jueces, operó en silencio, y por eso reinó durante una década sin ser tocado. Su muerte, o su desaparición, marcó el fin de una era en el narcotráfico mexicano. Después de él, los carteles se volvieron más violentos, más visibles, más destructivos. Las decapitaciones que antes eran raras se volvieron rutinarias. Los cuerpos colgados en puentes, las narcomantas amenazando a poblaciones enteras, las masacres de migrantes inocentes. Todo eso vino después de Amado. Él operaba con una cierta ética retorcida. Mataba solo cuando era necesario para el negocio. Evitaba la atención pública. Respetaba ciertas líneas que no se debían cruzar. Los carteles que vinieron después no tenían esas restricciones. La violencia se convirtió no solo en un medio, sino en un fin, en una forma de comunicación, de establecer territorio, de demostrar poder. En el cementerio de Jardines de Humaya, en Culiacán, existe un mausoleo ornamentado donde supuestamente está enterrado Amado Carrillo Fuentes. Es una estructura de mármol con vitrales de colores, estatuas de ángeles, inscripciones en oro. Costó más de $500,000 construirlo, pero algunos locales susurran que el cuerpo dentro no es de Amado, que es simplemente un monumento vacío a un fantasma, a una leyenda que se negó a morir de la manera convencional. Turistas y curiosos visitan el mausoleo tomando fotografías, sin entender realmente quién fue el hombre, o la idea del hombre, enterrado allí. No ven las 600 personas masacradas en Ciudad Juárez durante la guerra que desató. No ven las familias destrozadas por la cocaína que transportó. No ven los policías honestos asesinados por negarse a sus sobornos. Solo ven mármol brillante y oro resplandeciente, el monumento a un hombre que se creyó más inteligente que la muerte misma. Y tal vez lo fue. Tal vez Amado Carrillo Fuentes realmente fingió su muerte, cambió su identidad y vive tranquilo en algún país lejano, riéndose de todos los que creyeron en su funeral. O tal vez murió en esa mesa de operaciones, víctima de su propia ambición, asesinado por médicos corruptos o simplemente por un corazón que no pudo soportar más. La verdad está sellada en cemento dentro de 3 barriles tirados en algún basurero de México, donde los únicos testigos de lo que realmente sucedió esa noche pudren por toda la eternidad, llevándose el secreto más grande del narcotráfico mexicano a una tumba sin nombre.